Hola, Hola, ¿sí? ¿Quién habla? Liliana, ¿Norma? Sí, ¿Qué soy tal? yo. Bien, ¿qué tal, Liliana? Qué alegría que me llames. ¿Cómo estás? Bien, Lo que bien, la pasa verdad es que muy bien. vos no estás siempre por acá, vos te la pasás viajando por acá, por allá. Y a mí me llaman pata de perro. Contame, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la familia? Bien, bien, por suerte todos muy bien, todos estudiando, trabajando y viviendo de la mejor manera que se pueda. Bueno, ya Sí. estamos liberándonos un poco del tapabocas. Ay, sí, porque para mí todo esto ha sido un trauma, una pesadez, inclusive las veces que entro y salgo de mi casa a buscar el barbijo porque me lo olvido, viste, no, para mí fue bastante complicadito el asunto, pero bueno, lo estamos remontando. ¿Tuviste miedo? En realidad miedo no, porque no creí que yo siempre pensé que no me iba a contagiar, qué soberbia, ¿no? Pero no, creí que no, pero los que tenían miedo eran mis nietos, mis hijos, que me tuvieron recluida como si fuera una sarnosa. Bueno, a mí me pasó algo similar con mi hija. Pero bueno, nos Sí. cuidan. Sí, ya sé que nos cuidan, ¿viste? Pero en cuanto pude agarrar la calle. Porque además al principio había mucha incertidumbre, no se sabía bien Sí, sí. cómo era la mano, Sí, las cosas sí. que pasaban en Europa eran realmente graves. Sí, sí. O por lo menos las noticias que llegaban no eran para Sí, nada alentadoras. sí, y mi hija había quedado varada en Brasil, que no podía venir. Así Ah, que, viste, pero lo que nunca hice en mi vida, lo hice en los primeros meses de la pandemia. Ponía la música, me ponía Pavarotti a todo trapo en mi casa. Quería escuchar música, ruido, no sé por qué, viste, me agarró por ese lado. no sé qué habrá pasado por tu casa, pero por acá en el barrio era un silencio. Hasta los aguiluchos se asomaban al balcón, que acá no suelen haber, para mí era toda una novedad. No Claro, llegué a sacarle una foto, pero claro. yo cuando lo vi dije, uy, mira, no se acercaban. Y Las vos palomas viste sí, pero que en otros lugares hay animales que salieron de sus madrigueras e incursionaron dentro de la civilización. Mi barrio muy silencioso también, todo muy silencioso, ¿viste? bueno, entonces la música te ayudó bastante. Sí, 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 sí. Así que, ¿viste? Me causó, no me hizo bien tanto Zoom, estar tanto con el Zoom, ¿viste? Que yo estaba cursando materias en la EMAC. Y eso no, era para mí un dolor de cabeza cada vez que me tenía que sentar. Salía con los ojos que parecían... ¿Cuántas materias estuviste cursando por Zoom? Estabas haciendo la carrera de formación del escritor. Claro. Ya te recibiste. Ya estoy libre como un pájaro. Y me pidieron por favor que no estudiara nada más en mi familia, porque me veían medio loquita. ¿Y cuántas materias tuviste que Y cursar mira, por Zoom? yo cursé 3 en el 2020, no, 2 en el 2020 y 3 en el 2021 para terminar. Pero Bien. igual para mí yo necesitaba ese contacto físico con el compañero, ¿viste? Con el profesor. Así que, no, si bien para muchos otros fue algo muy bueno, sí, reconozco que fue muy bueno, pero a mí me gusta la presencialidad. Bueno, será nuestra historia, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Nuestro placer de ir a la escuela, porque a mí me Sí. gustaba ir a la escuela. ¿A vos te A gustaba? mí me encantaba. Por ahí no estudiaba tanto, pero me encantaba. Claro, pero era el contacto con los iguales, ¿no? Sí, Y el con tus poder... pares, con tus amigos, con tus compañeros, Que con tus bueno, yo profesores. que era casi como una hija única, porque fui la menor de la familia y llegué muy tarde, Ah, a mí me gustaba mucho ir a la escuela. Y bueno, estudiaba porque en mi casa eran muy exigentes, o por lo menos yo los veía como muy exigentes. Entonces, y además porque soy curiosa y me gustaba aprender. Yo hay cosas que me acuerdo claramente de las cosas que aprendí por aquellas épocas. y cuando uno ha tenido docentes de aquellos, Sí, que además. inclusive muchas veces un docente te despierta una vocación.
Bueno, es que un poco el maestro es lo que hace, ¿no? Es decir, Sí. despertar o hacerte ver cuál es esa chispita que está dentro tuyo, cuál es tu así. capacidad, porque cada cual vino con su impronta, con sus deseos, y a veces por cuestiones familiares, bueno, hijo de abogado tiene que ser abogado y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser Pero así. bueno, eso depende de las estructuras familiares. ¿Cómo fue tu familia? No, mi familia, bueno, mi papá y mi mamá, los dos extranjeros, mi mamá nació en Galicia, mi papá en Italia. Mi mamá era una mujer que no pudo acceder a toda la escuela. Ella vino a la Argentina con un segundo grado, pero deseaba fervientemente que sus hijas estudiaran, pero aparte traían una cultura que yo no veo ahora en la gente, en un obrero, por ejemplo, ¿viste? Porque yo no sé si es que ellos mamaron la cultura con sus padres. Y mi papá también. Bueno, mi papá era ebanista, egresado de una escuela de Milán. No era milanés, pero era del sur. Pero también le encantaba la ópera, le encantaba que estudiáramos. Se enojó cuando yo le dije que no iba a hacer la universidad. Le dije, viejo, no me gusta la universidad. No voy a ir a la universidad, no te hagas ilusiones conmigo. Vos sos docente. Yo soy docente, sí. Pero y bueno, si la vocación es ser docente, capaz que la universidad no era lo propio. Claro, pero él quería, aparte de la docencia, que yo hiciera una carrera universitaria. Viste, a todas nos pidió lo mismo. Mi hermana mayor sí llegó hasta la Cárcova, profesora de arte. Mi hermana Mabel creo que llegó hasta segundo o tercer año del profesorado de letras, pero se ponía muy mal cuando tenía que rendir examen y dejó. Y mi hermana Betty hizo comercial y ahí se quedó porque después se puso de novia, se casó y qué sé yo. Y yo me fui al normal. Y ahí sí, bueno, yo después seguí estudiando italiano, ¿viste? Porque me gusta, no puedo estar quietita. No podés estar quietita. ¿Por qué será? Qué sé yo, no sé, será porque de chica era muy gordita, tranqui, ¿viste? Se me caía el techo y no me movía. Y hubo un ¿cómo te puedo decir? Un clic en mi vida. Cuando pasé de la escuela comercial, porque yo hacía comercial con mi hermana melliza, ¿viste? Porque, o sea, mi hermana melliza era la que comandaba. Y yo era la que iba siempre detrás. Cuando yo decido, bueno, esto no es lo mío, y me voy, yo hice un clic en mi vida. Y ahí fui Norma. No fui Norma la melliza de Betty. Ahí fui Norma. ¿Viste? Mira, es tan importante. Es importante a veces el poder, el sentirse poderosa una sola, ¿no? Sin ser la mujer de, la hija de, la madre de, porque también nos pasa eso ahora. ¿Quién sos? Soy la mamá de. O ser la hermana de, en este caso, que claro, mellizas. Y para mí fue, después con el tiempo me di cuenta, para mí fue bastante, te diría traumático, porque Betty era un cascabel, era una cabra, andaba siempre por todos lados, aparte era muy delgadita, y yo como no comía me enchufaron tanto que después me convertí en una gordita. Y ya acomplejada con el cuerpo, con una hermana que era una pispireta, entonces parece que no, pero eso te marca. Y cuando me voy al normal, ahí yo era Norma. Claro. ¿Y recordás algo más de ese sentimiento porque cuando uno produce un cambio tan grande, hay un poco de miedito, y además un adolescente es un adolescente, está en pleno cambio de cosas, o simplemente lo que más pesó en vos fue la liberación, fue la y liberación, estudiar lo que te gustaba, ¿no? Fue la liberación porque yo ahí, si bien me sigo reuniendo con las chicas del comercial, que somos un grupito chiquito, yo tuve mis amigas, mis compañeras, es como que me despegué de la tutela de mi melliza. No, miedo no, al contrario,
tuve las mejores notas de mi vida, me convertí en líder. O sea que fue un cambio para mí. De un 2 a un 10. Sí, sí. Porque 2 es el compañero, ¿no? El Claro. 10 es el que cambia, Sí, el líder, sí, el 1. Sí, terminé siendo un líder en la escuela secundaria. Mira, Normita. Sí, sí. Qué interesante. No sé si está bien que lo diga o no, pero te digo cuál fue mi pero proceso. El proceso tuyo interno, estamos hablando de eso, es decir, ese sentido de liberación. Sí. A partir de eso vos pensás que te convertiste en una chica en ese momento empoderada porque se daban todas las condiciones, ¿no? Pasaste de un ser pasivo a un líder, a hacer lo que te gusta, a no depender, a ser independiente, por lo menos del apoyo afectivo, ¿no? Claro. Eso te ayudó para el resto de tu vida, es decir, porque las mujeres tenemos un largo camino. Sí, recorrido. Me ayudó muchísimo porque yo, por ejemplo, también era deportista y yo me iba sola al club, ya mi hermana no me acompañaba y yo podía desarrollar mis aptitudes bien, porque mis viejos nunca nos pusieron, nunca nos negaron nada en ese aspecto. O sea que bueno, yo mientras estudié, mientras hice deporte, donde por ahí se vio un poquito acotada, digamos, mi empoderamiento, fue cuando ya tuve que criar mis hijos. Que ahí ya Norma ya no era Norma sola, era Norma con sus niños. Y era más difícil poder salir de mi casa, pero igual trabajé siempre, ¿eh? 4 horas yo a la escuela primaria iba, porque inclusive una vez que en esa época mi esposo dijo no, le dijo a mi papá, me gustaría que Norma dejara de trabajar. Y mi papá, que era un hombre grande, calcula que mi papá nació en el 1900, ¿no? Le dijo, ¿y vos para qué te crees que estudió ella? Lo dejó chatito, que mi marido cerró el pico y no dijo más nada, ¿viste? Bueno, un buen aliado de su hija mujer. Sí, aparte a mi papá le gustaba mucho que estudiáramos. Pero yo te digo, después de que empecé a criar, después de que terminé de criar un poco a mis hijos, y yo pude hacer muchas cosas, yo no puedo decir que no haya hecho lo que he querido. Siempre dentro de los límites, viste, yo he estudiado, yo sigo yendo al club, me he encontrado con compañeras, me he ido, porque tuve también un marido que entendió que si bien éramos pareja, éramos dos seres individuales y que cada uno tenía que crecer dentro de lo que le gustaba. Ustedes eran todas mujeres, ¿no? Todas Todas hermanas. nosotras 4 mujeres, ¿te imaginas? Era el clan de las Martinelli ese. Bueno, qué bueno que siendo hijas mujeres hayamos tenido, y me incluyo, padres que nos veían como mujeres de avanzada, ¿no? Es decir, que nos permitieron estudiar, en mi caso me permitieron salir a trabajar, que no había pasado con ninguna de las otras mujeres de la casa, ¿no? Es decir, que ese crecimiento, ese lugar, en mi casa se me pedía opinión sobre cosas en las cuales realmente hoy pienso que no tendría por qué haber opinado, pero bueno. Bueno, esto está muy interesante. ¿Escuchamos un poquito de música? Dale. ¿Qué te gustaría escuchar? Me encanta Enya. Bueno, vamos a buscar algo de Enya para poner. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Nor near
it be you journey on to light the day. When the night is overcome, you may rise to find the sun. ¿Cómo te sentías en la escuela con los niños? Con mis alumnos, bárbaro. Hay alumnos a los cuales todavía sigo viendo. Qué maravilla. Hay chicos, son hombres, ya calculá que los primeros que tuve son abuelos ya. Yo empecé en el año 61 como maestra de primer grado. Y da la casualidad que yo estoy haciendo italiano con un exalumno mío y él dice, eras nuestra madre. Viste, es un chico de 50 y pico de años, que debe ser de los últimos grupos que tuve después. Y sí, no, yo me sentía bárbaro con mis alumnos. Yo me sentía, aparte de maestra, me sentía la madre de ellos, viste. Y aparte, las madres de estos chicos eran incondicionales. Que eso era muy importante. Estamos hablando de una época en que no había tantas mujeres que trabajaban fuera de su casa. Sí. Entonces yo creo que también que eso les permitía estar más cerca de la escuela, de los chicos, más activas. ¿Vos qué opinás? Sí, eso tiene que ver, pero yo creo que eran mamás generalmente, viste que yo vivo en Villa Bosch y es la Piccola Italia, eran mamás que habían venido de Italia, muchas de ellas sin ningún tipo de instrucción, pero tenían muy claro qué es lo que querían de sus hijos, ¿viste? Y entonces el hecho de apoyar al docente en la tarea docente para esas madres era muy importante. He tenido mamás que han tenido que salir a trabajar y me acuerdo de un Abel Crego, su mamá se iba a las 5 de la mañana a trabajar, quedaba él solito, creo que con otro hermano un poquito mayor, se hacía la comida y llegó a ser abanderado de la escuela. O sea que es también, aparte de, no la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que uno da. Porque vos podés estar todo el día en tu casa y no tener una buena calidad, No con tener tus presencia. niños, no tener presencia. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad. Pero yo he visto mujeres en mi generación que, bueno, que trabajaban, o a mí misma, yo misma, trabajaba en el centro, mis hijos estudiaban en Lugano, Claro. Si había un acto tenía que venir corriendo, volver a trabajar. No era fácil. Sí, eso sí, yo en realidad trabajé siempre un solo turno. Trabajé doble turno ya siendo abuela, ¿viste? Porque en realidad quería desarrollarme como individuo, pero también quería estar con mi familia. Sí, un ¿viste? equilibrio. Un equilibrio. Que no es tan, a veces no es tan sencillo, ¿viste? De acuerdo a las profesiones, a los trabajos que uno tenga.
No es tan sencillo, pero bueno, yo pude. Está bien porque además tenías la posibilidad de hacer un medio turno que te permitía estar Claro. con los chicos. Está muy bien. Aparte, viste, muy ayudada con mi mamá, con mi suegra, con mi esposo que tenía el taller en la casa, entonces en el momento en que yo por ahí no estaba, estaba él. Y siempre mis hijos fueron a la escuela en el turno en que yo trabajaba. Claro, perfecto. Claro. ¿Viste? Sí, eso está muy bien. Es decir, que de alguna manera estaban ocupados cuando vos estabas ocupada. Cuando yo estaba ocupada. Y estaban Sí, con vos cuando sí, vos estabas sí, desocupada. Sí. Sí. Está bueno, un equilibrio bastante... Sí, creo que bastante logrado, ¿viste? Sí, a veces nos pasa a las madres que nunca estamos conformes con nuestro propio trabajo, aunque estamos dando lo mejor y lo más de nosotras, ¿no? ¿Por qué será que pasa eso? Que nos parece que no hacemos las cosas a cabalidad o que, no sé si sentiste alguna vez eso. Muchísimas veces, pero ahora, en este momento, porque vos podés tener 10 hijos y los 10 hijos son distintos. Ahora, en este momento, pienso que cada uno viene con un bagaje ya determinado y que no todos los hijos toman de la misma manera lo que vos les das. Y no todos los hijos pueden aprenderlo de la misma manera. Entonces, pero a esta edad, que tengo unos cuantos, ¿viste? Te das cuenta y me doy cuenta de eso. Y yo, por ejemplo, comparo mis hijas mujeres con mi hijo varón, y mi hijo varón no parece educado en la misma familia. Pero bueno, porque él trae por herencia otras cosas, por temperamento otras cosas que no puede cambiar. Porque vos el carácter lo podés modificar, el temperamento no, forma parte del ser humano. Es eso. Pero uno tarda en darse cuenta de esas cosas, ¿viste? Para eso te hiciste el harakiri no sé cuántas veces. Totalmente. Yo puedo decir más o menos lo mismo que vos. Hoy veo a mis hijos más o menos establecidos, los veo felices. Es lo que importa. Que es lo más importante. Es buena gente. Es buena, sí. Entonces digo, bueno, me habré equivocado 1.000.000 de veces, pero Sí, tan mal no me sí. salió la cosa. Sí, sí. Entonces vos ves que chicos que Sí. piensan, que pueden tomar una decisión, Mm. no sé, por lo menos uno siente la tranquilidad de que los errores no fueron tan graves. No. Y que sean buena gente es lo primordial. Es lo más importante. Yo te digo, en mis épocas de madre joven quería hijos brillantes. No sé, yo quería hijos brillantes. Después con el tiempo te vas dando cuenta que eso no tiene importancia. Tiene importancia que esos hijos hagan lo que quieren, lo que sienten y que sean buena gente. Sí. Yo opino igual que vos. No, yo siempre tuve la pretensión de que mis hijos fueran felices. No que tuvieran todo lo que quisieran. No es lo mismo. No. Sino que sean felices, ver el brillo en ellos. No verlos brillar como el primer alumno, la banderada. No, eso no me importaba. Me importaba que por favor pasaran de grado. Y no siempre me fue bien. Pero sí esto de verlos bien, ¿no? Sí. De que disfrutan lo que hacen. Sí. Entonces, bueno, sí, problemas. Todos tenemos problemas y ellos no están exentos, pero Seguro. también tienen que aprender a afrontarlos por sí mismos. Seguro. Porque si no estamos creando dependencia. Y eso no sirve. Y eso no sirve para no nada. sirve para nada. Ellos tienen que ser Sí. seres independientes, Sí. que se puedan autoabastecer y que puedan salir adelante por sus propios medios. Uno de vez en cuando los empuja, les da la palmadita, los abraza, los apapacha, pero bueno, volar, uno no los puede acompañar a volar, tienen que volar solitos. Y tiene que dejarlos volar, porque uno también como persona, uno es un individuo, y uno también necesita de una cierta independencia. No sé si me explico. Porque cuando los hijos vuelan, tu vida continúa. Por supuesto. ¿Viste? Y si vos ya
no tenés tu vida propia como ser humano, es difícil seguir viviendo o vivir la madurez. Se produce lo que se suele llamar el síndrome del nido vacío, ¿no es cierto? Es decir, Sí. que se te van los hijos y no sabes qué hacer. Pero no es tu caso. No, no es mi caso, gracias a Dios no es mi caso. Me dolió cuando se fueron, porque bueno, pero no, yo tengo mi vida. ¿Cuántas hijas mujeres tenés? Bueno, en realidad tuve 2 hijas mujeres, tengo una porque Flavia falleció, que era la intelectual de la familia. Me queda Paula y el varón, Mauro, que fue siempre viento en contra. Yo decía blanco y él decía negro. ¿Vos te propusiste en algún momento junto con tu esposo un tipo de educación, no de instrucción? Porque ya me dijiste que los dejabas libres para que hicieran lo que hicieran, que de alguna manera fue una buena copia de lo que hicieron contigo. Sí, sí, sí. Esto que pasa ahora con respecto al... ¿Qué diferencias hacías entre la mujer y el varón? ¿Hacías diferencia? A mí me costó más criar al varón que a la mujer, que a las mujeres. No sé si por la época... te digo que me costó más criar al varón. Hubo muchos factores. Primero, que era el primer nieto varón de la familia de mi marido. Segundo, que yo sabía que después de ese varón no iba a haber más hijos, por un problema de salud. Y yo con las chicas, a mí no me dio trabajo criar a mis hijas. El varón sí, y además creo que por el hecho de yo ser mujer, uno le da... Yo tengo una teoría, a los hijos varones los tienen que criar los padres, que le dan la impronta masculina. ¿Viste? El varón sabe lo que necesita un varón. A pesar de que cuando son chiquitos uno sabe lo que necesita un hijo varón. Pero a mí me dio trabajo criar a mi hijo varón. Me dio trabajo porque no sabía si lo estaba haciendo bien, las hermanas que se me ponían celosas. En la familia de mi mamá lo adoraba a mi hijo porque dice que era un santito. La familia de mi suegro, el varón, iba a ser el ingeniero de la familia, al final no fue ingeniero, terminó la escuela secundaria y me dijo: no te hagas ilusiones que voy a seguir en la universidad, ¿viste? O sea, yo las hijas mujeres las crié más sencillamente, me parece. Pero sí hay una cosa, entre mi marido y yo fuimos inflexibles en los valores. A ver, amplíame un poquito esto. Te digo, sí, inflexibles en los valores con respecto a lo que hace moralmente al ser humano. El amor, el respeto, la responsabilidad, la caridad. Todas esas cosas que hacen y que van formando al niño desde pequeño. Si vos a un niño lo criás egoísta desde pequeño, va a ser egoísta cuando sea adulto. Entonces esos eran valores indiscutibles. Podíamos por ahí, viste, bueno, aflojar un poquito, pero queríamos hombres de bien. Sí. Sí, es muy importante el tema de los valores y el respeto de los valores. Y sí, hay un versículo de la Biblia, yo no soy muy religiosa, pero recuerdo algunas cosas que son definiciones tan bien hechas que la Real Academia no las tiene. Dice: educad al niño en su camino y aún de grande no se apartará de él. Es cierto, es así. Entonces eso es un poco lo que los padres de alguna manera tienen que mostrarle, un abanico de posibilidades para que puedan tener elección. Yo vengo de la cultura del trabajo como vos, así sí, que lo que transmití fue la cultura del trabajo. Sí. Y bueno, y sobre todo el respeto. En lo que sí siempre insistí fue en que
amaran a sus abuelos, los respetaran. Yo, desgraciadamente, mis abuelos quedaron del otro lado del Atlántico, así que no pude gozarlos. Y el abuelo es una persona muy importante en la vida de un niño. Yo me acuerdo que a mis alumnos les decía, pregúntenle cosas, pregúntenle de sus vidas, de su tierra, de sus costumbres, porque conociendo a nuestros ancestros, vamos también a poder conocernos nosotros. Vamos a descubrir cosas en nosotros que no sabíamos que eran, pero conociéndolos a ellos, vamos a encontrar el punto, vamos a encontrar eso desconocido que se vuelve conocido. Es verdad, es muy importante conocer de nuestros ancestros. Sí. Vos tenés una vida, aparte de la vida de tus hijos, eso ya nos lo dijiste claramente. Sí. ¿Y de qué actividades se compuso esa parte de tu vida? Yo sé, por ejemplo, que escribís. Sí. Tenés algunas novelas, no sé si nos querés contar. Bueno, mi vida está, primero, ya desde jovencita el deporte, la escritura. He estudiado italiano, sigo estudiando italiano, sigo escribiendo. Son cosas para mí indispensables. Me gusta muchísimo la música clásica. Me gusta también el cuarteto. Pero eso para bailarlo. Pienso que, no sé, me da la impresión que todo esto me ayuda a vivir y a vivir y a soportar los momentos que no son tan buenos en la vida de una persona. Trato de alimentar mi espíritu. Y en lo posible trato de alimentar mi intelecto también, pero el espíritu es importante, porque es lo que nos mantiene de pie ante los golpes grandes de la vida. ¿Sobre qué escribís? Me gusta mucho la novela histórica. Todas las novelas que he escrito, las dos editadas, la que mandé ahora a España y la que empecé, son todas novelas históricas. Mis personajes tienen que estar ubicados en un momento determinado de la historia. Y después, bueno, me van llevando. Sé lo que quiero y sé a dónde quiero llegar. Pero el medio, lo más difícil es lo que está entre el comienzo y el final. El desarrollo. El desarrollo. Qué bueno, la novela da para desarrollarse de muchas maneras, ¿no es cierto? Claro, porque claro. Es un género que de alguna manera puede incluir los otros géneros y te podés ir un poquitito por las ramas y volver. Y sí, te lo El permite. tema es que no te vayas mucho. Claro, porque cuesta si no, volver, ¿eh? Sí, porque si no cuesta volver, al lector lo dejas colgado en alguna Sí, rama por allá sí, lejos. sí, sí. Yo leí uno de tus libros que me gustó muchísimo, pero me gustaría que vos hables de ellos y de los proyectos que tenés con respecto a la escritura, si es que tenés más proyectos, ¿no es cierto? Siempre voy teniendo proyectos. En realidad todas mis novelas surgieron de cuentos primero. Primero fueron cuentos. El último sol nace de un cuento que se llamaba 5 botones. En Voces en el desierto nace de un cuento que se llamaba La otra tierra. Ausencias, que es la que mandé a España, nace con una historia muy triste. Nace con ¿Por qué? Se llamaba el cuento. Y es la historia de un chico que está haciendo el servicio militar y le toca, es la Marina, y le toca... es una época que a mí me cuesta mucho hablar, porque es bastante contradictoria. Está haciendo guardia delante de la casa de un almirante y lo bajan. Y a raíz de eso surgió
en mí la necesidad de escribir esta novela, que no es apología ni de un lado ni del otro. Por eso me costó horrores escribirla, porque se basa más en las ausencias, en los que no están, en los que no se fue, en los que se fueron. No importa de qué bando. No importa de qué bando. ¿De qué bando? Sí. Por eso no puedo hablar mucho, ¿viste? Es como que... Esa fue un concurso, la mandaste a España. Esa la mandé a España. Y Sí. vos tenés también ganado un concurso acá de la SADE, de 3 de febrero. Tengo algunos como menciones especiales, pero el más importante para mí es el de poesía, que en mi vida, te digo realmente, Liliana, yo nunca pensé que iba a sacar un primer premio en poesía. Yo siempre estoy esperando un primer premio en narrativa. Y tenemos un libro fruto de ese primer premio que se llama Cenizas en el río. Cenizas en el río, Sí. un hermoso poemario que también leí. Sí. ¿Y qué proyectos tenemos? Proyecto, bueno, sentarme con todo, a seguir con esta novela, que todavía no tiene nombre, pero que se ubica en la época de la anarquía en Rosario, y que no fue nada fácil. Y tengo como para otro libro de poemas, pero estoy muy vaga como para organizar. Lo tengo más o menos organizado, tendría que sentarme con alguien como me senté con Kelly para armar el Cenizas en el río. Cuando te pones a armar un libro, por ejemplo, ¿te da un poco de miedito? Sí, me cuesta arrancar. Como que no sabes muy bien para dónde vas a salir. Y sí. Por eso la guía de alguien. Claro, porque inclusive yo sé, por ejemplo, que yo creo que tengo bastante oficio. Sin vanidad lo digo, son años escribiendo, pero soy un poco insegura en ese aspecto. Yo creo que a todos los escritores de alguna manera nos pasa. Quizá tengamos seguros 2 o 3 puntos de un libro y después es como que se nos producen así unos agujeros negros. Sí, que no sabemos si este va primero, si este va segundo y cómo cómo lo va a recibir el lector, ¿no es cierto? Claro. Es decir, si ese ordenamiento que le dimos tiene un hilo de conductor o no tiene ninguno. Especialmente en la poesía, ¿viste? Sobre todo en la poesía, es cierto, porque el hilo conductor en una novela ya está dado. Ya está es decir, dado. ahí no hay mucho que pensar. Sí. Pero cuando son cuentos cortos o poesías, uno trata, por lo menos a mí me pasa, no sé, todos no somos iguales, ¿no? De que es muy difícil compaginarlas. O hay que tirarlas hacia el aire y juntarlas, no sé. Yo te digo que tendría un montón de cuentos para armar un libro de cuentos, pero nunca me planteé el editarlo o el armar. A ver, ¿cómo puedo armar con todos los cuentos que tengo? Bueno, todos no, porque gracias a Dios son bastantes. Bueno, a ver, ¿cómo elijo? ¿Cómo elijo? ¿Cuál es el hijo para un libro de cuentos? ¿Viste? Eso ni siquiera me lo planteé todavía. Bueno, pero eso siempre se necesita también, así como se necesita un corrector externo, ¿no? Sí. Porque uno conoce lo que escribe y entonces tiene como un vicio. Y si hay un error no lo ve. No lo ves. No es que no lo quiera ver, no lo ve. No lo ves. Es muy importante el trabajo de un corrector. Siempre es buena también la opinión de alguien criterioso. Yo trato de que no sean muy amigos porque si no, como dicen, ¿no? Como me decía mi hija, vos me decís eso porque sos mi mamá. Claro, vos sabés que yo tengo uno muy criterioso, y que es mi nieto, muy lector desde chiquito. Cuando yo le di mi segunda novela, me dice, Aila, porque me llaman Aila, no me llaman abuela, Aila, esta parte de España tenés que ampliarla. Hacela porque es muy rica. Y ahí yo me puse a trabajar sobre esa parte. Le di a leer Ausencias y me dijo, me gustó, Aila, pero hay algo que está desconectado.
y sí, me faltó un capítulo pequeño para conectar a todos los personajes de la novela. Claro, pero tu crítico es un buen lector, es decir, Es muy lector. ha leído mucho. Ay, es muy lector. Y la experiencia lectora es importantísima Sí, a yo la por hora eso se lo doy a él. a la hora de leer y a la hora de escribir, ¿no es cierto? Sí, Es sí, decir, sí. no, como dijo alguien que lo hacía muy bien, no sé si soy un buen escritor, pero soy un muy buen lector, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. Leer ayuda mucho al oficio de escribir y al oficio de ver también, ¿no? De criticar, de opinar, de sugerir. A mí lo que me comentó, mira, el otro día casualmente que nos reunimos con este grupo antiguo de taller, llevamos un trabajo hecho cada uno y Gustavo me dice, te voy a decir algo, vos tenés para el cuento la impronta de la novelista, porque es como que lo vas dilatando. Le digo, yo no me doy cuenta, Gustavo, de eso. Entonces me dice, no, vos tenés que tal cosa al principio. Y sí, yo después leo mis cuentos, y sí, mis cuentos podrían convertirse en novela, porque yo creo que soy más novelista que cuentista. Puede ser. Y qué bueno que no tengas nada definido todavía, porque así no te encasillas en nada. No. Y el horizonte queda amplio. ¿Escuchamos un poquito de música? Dale, dale. ¿Seguimos con Etnia? Y seguimos con Enya. Sigamos con Etnia. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We gotta
Bueno, y además de la escritura, ¿qué otros proyectos tenés? Viajar, ¿Te gusta viajar? me encanta, es la plata mejor gastada. ¿Y para dónde nos vamos? Y mira, me voy... Ahora, el domingo me voy a Talampaya, que no conozco, porque cuando pude ir había viento sonda, no nos dejaron entrar. Y después el 27 de julio me voy a Italia y a España. A España porque quiero hacer parte del Camino de Santiago con mi hija. No conoce Galicia, quiere conocer la casa de su abuela. Muy bien. Así que nos vamos. Y después me voy un mes a Italia porque tengo familia. Bien. Además estamos todos grandes, tenemos que vernos. Sí, Siempre es bueno verse, sí, es bueno verse. abrazarse, ahora Sí, que nos podemos sí. abrazar ya. Sí, sí. Y Talampaya es un lindo destino, es un lugar muy, Es hermoso. muy especial. Sí, no lo pude hacer, ya te digo, ni ese ni el Valle de la Luna por el viento sonda. Sí, es que la verdad es que en un tiempo normal te podés llegar a perder, Sí. con viento no me quiero ni imaginar. No sé, directamente no nos dejaron ni asomar No, digamos, no. a la entrada de los parques. Y lo bien que hicieron. Sí, sí, así que me quedé sin verla. Bueno, algo que quieras comentar, que quieras comentarle a nuestras amigas, amigos. Que todos nacemos con dones, con talentos, como dice el Evangelio, y que es nuestra obligación, nuestro deber y nuestra gloria trabajar en esos talentos, descubrirlos y trabajar, porque todos vinimos acá por algo, y ese algo nos lo dan los talentos. Cualquiera, el que sea, el que cada uno tenga. No hay nada escrito sobre eso. Pero sí no estamos acá al divino botón. Tenemos Estamos una por algo. misión. Tenemos una misión. A veces cuesta encontrarla, pero trabajando con nuestros talentos, la misión creo que no sé si se alcanza del todo, pero se comienza a caminar. Sí. Yo tenía una amiga que siempre decía, nadie se va sin pagar las deudas, así que yo creo que uno viene de alguna manera a hacer un recorrido y Sí. podrá tomar algún atajo, Sí. o podrá tomar el camino largo de la Caperucita, Sí. o podrá tropezar con piedras que quizá no tenía previstas, pero el camino se cumple. Y yo creo que todas esas piedras son crecimiento a veces, aunque sean muy duras. Es que, ¿qué sería la vida de nosotros si no tuviéramos un desafío? Sí. Yo me imagino, ¿no? Si uno tuviera todo servido, que no tendría ni que moverse para comer, ni para alcanzar el agua, que tuviera todo servido, ¿qué sería de nuestra vida? Sería la cosa más aburrida Y sí. y espantosa que podríamos tener. Así tuviéramos todo y no nos faltara nada. Sí. Entonces uno es que siempre ve así como el vasito medio vacío en vez de ver la parte llena, ¿no? Qué bueno tener la ambición de lograr algo, de crecer, de estudiar, de conocer, de desarrollarse en un aspecto, incluso si no es justo en el que uno es el más hábil, pero yo no sé, a veces cuando hago algo que me imaginé que me iba a costar mucho y que me costó mucho hacer, esa satisfacción, ¿no? Sí. Qué sí. bueno, lo logré. Sí, es cierto. Es casi una satisfacción infantil, pero tan preciosa, tan rica para uno. Y eso nos da también la pauta en esa medida que nosotros vamos probando que podemos y que podemos hacer otras cosas, aunque nos parezca quizá que no hubiésemos podido nunca. No sé si hay imposibles o no. Yo creo que los imposibles y los horizontes se los va marcando uno. Porque en realidad cuando uno va caminando, el horizonte se va corriendo, es decir, que siempre hay más. Es cierto. Siempre Y hay después más. la apertura de mente. Totalmente. Y te lo dice una persona que de jovencita era un cubo. No sé porque yo te conozco de más acá. Era un cubo, los prejuicios, era un cubo. Y gracias a Dios, viste, la mente se me fue abriendo y pude aceptar un montón de cosas que si hubiera seguido siendo un cubo no hubiera podido. Es que ese cubo, como vos bien dijiste, tenía prejuicios. Ni siquiera eran juicios propios.
seguramente eran escuchados, eran decretados. Sí. Ahora me parece que la sociedad, es decir, la comunidad está un poco más liberada en cuanto a estas cosas, pero antes había reglas, así entre comillas, Que de había que cumplir convivencia a que había que rajatabla. cumplir, porque si no uno quedaba Sí. totalmente desfasado del Sí, entorno, sí. o desterrado de alguna manera, o ignorado. Sí. Hoy está un poco más flexible todo Sí. eso, se respetan, o si no se respeta, por lo menos se permite. Se permiten, se aceptan. Y se aceptan cosas No que, para uno, pero para los demás, porque cada uno vive su vida como quiere. claro, se critica menos. O se critica igual, pero a uno le importa menos, Sí, ¿no? La mirada Sí. de los otros. sí. Y eso es muy importante porque eso nos permite realmente crecer y no estar bajo siempre la lupa de otro, Sí, sino la lupa metámosla para adentro y miremos adentro qué es lo que queremos nosotros en nuestro corazón. porque es la única vida que tenemos. Es la única vida que Es la tenemos. única, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Yo te agradezco muchísimo la paciencia acá con mis perritos y que nos molestaron en esta conversación, en esta llamada. Y te deseo todo lo mejor para tus próximos libros, para tus viajes y a disfrutar, Sí. que de eso se trata. Sí, y yo te agradezco a vos el que me haya llamado por teléfono para poder compartir esta comunicación tan de mujer a mujer. Bueno. Nos vemos pronto. Dale. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones Anca de Anaí Orquera Bianco. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena. They tell me to welcome.